1, vamos a estar leyendo el verso 5 hasta el verso 10 y después toma su lugar. Dice la palabra del Señor, primera carta de Juan, capítulo 1, verso 5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Puede tomar su lugar, mi amado hermano, y que la presencia de Dios nos habilite para transmitir este mensaje, también para escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Señor. Amén. Y meditando yo, amado hermano, sobre el tema de hoy, va a ser la comunión con Dios, la comunión, la armonía que tenemos con Dios, las pláticas que hablamos con Dios, la unión que tenemos con nuestro Dios, va a ser el tema, la comunión con nuestro Dios. Y hay muchas citas bíblicas, me quiero basar nomás a estas que leímos, muchas citas bíblicas, como en el caso cuando habla el Señor en Corintios, que dice qué armonía tiene el templo de Dios con los ídolos, o qué comunión las tinieblas con la luz. Hay versos que podemos sacar, o los salmos hablan de la comunión con Dios, proverbios hablan de la comunión con Dios. Pero me quiero enfocar a esos versos porque yo sé que Dios nos va a hablar y solamente vamos a leerlos con entendimiento, y no solamente como se lee por encima, sino profundizar un poquito qué trató de decir el apóstol Juan al escribir esta carta, y lo vamos a entender nosotros. Amén. Entonces, dice la palabra, el verso que leímos, 1 de Juan, capítulo 1, verso 5, inicia en esta versión de las Américas diciendo: y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Fíjese lo hermoso cómo empieza estas palabras. Y este es el mensaje que hemos oído de Él. Cuando dice esas palabras, y este es el mensaje, significa, amado hermano, que este mensaje ya existía desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios había hablado este mensaje. O sea, en el plan de Dios existía el mensaje, y este mensaje no podía ser transmitido si no fue a través de Jesucristo. Amén. Los apóstoles que Jesús capacitó escucharon el mensaje. ¿Cuál mensaje? El que Dios desde la eternidad había tramado un mensaje, pero era necesario que se diera a conocer a través de Jesucristo. Amén. Para poderlo entender, dice: y este es el mensaje, significa ese mensaje existe. No significa que ya fue dado antes, o que Jesús lo dio, o que Dios tenía un plan, un mensaje. Significa que este mensaje todavía sigue vigente si nosotros queremos acercarnos a nuestro Dios. ¿Saben? Porque el mensaje, amado hermano, inicial se puede cambiar a nuestro beneficio, y simplemente nosotros no vamos a recibir el beneficio, sino si nosotros entendemos cuál fue el mensaje inicial de Dios, nosotros vamos a recibir el beneficio que Dios se propuso en el corazón desde el momento para poder enviar el mensaje. Amén. Dice, este es el mensaje, o sea, el mensaje existe y no está sujeto a cambio. El mensaje existe y no puede ser negociable. Y este mensaje Dios lo creó y lo transmitió a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Entonces, este mensaje no fue creado por un hombre inspirado por Dios, o un hombre que dijo, Dios desea esto, sino este mensaje fue creado en la presencia de Dios. Amén. Y cuando fue creado en la presencia de Dios, fue transmitido ¿por quién? Por Jesucristo hacia los apóstoles. Los apóstoles nos lo están transmitiendo a nosotros para entender cuál fue el mensaje que Dios creó en el principio. Amén, hermanos, ¿sí se logra entender? Entonces, este mensaje que como dice este primer verso del verso 5, dice: y este mensaje que hemos oído ¿de quién?
En este caso está hablando de Jesús. Y también se nos anuncia. El mensaje que Dios tenía y en el plan que Dios tenía, venía que Jesús iba a transmitir el mensaje. Nosotros, amados hermanos, nunca hubiéramos conocido bien el corazón de Dios hasta no haber recibido la venida de Jesús y Jesús nos hablaba del Evangelio. Entonces entendimos el mensaje que ya Dios tenía en su plan y que el mensaje venía para nosotros y nosotros creemos en el mensaje que se ha hablado. ¿Ven? Se logra entender. Entonces, a través de Jesús, el Señor hizo este mensaje público. O sea, lo hace público porque en sí dice su palabra. Por ejemplo, si yo lo voy a leer porque no quiero que se quede allí en ese mismo verso. Y si yo leo otro verso, usted me ayuda, pero deseo que todos nos mantengamos en 1 de Juan, capítulo 1, verso 5 en adelante, porque vamos a estar regresando. Pero la palabra de Dios dice, amado hermano, y usted lo ha escuchado, se lo voy a decir breve. Según el libro de Juan, capítulo 8, verso 12, dice Jesús: yo soy la luz del mundo. Lo hemos escuchado, ¿no? Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Este mensaje que Dios preparó desde antes fue que Jesús, amado hermano, vestido de luz, y Él es la luz, iba a venir a transmitirnos el mensaje a nosotros. El mensaje que Dios creó en la eternidad y en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Sabía Dios que nosotros íbamos a fallarle a Dios, que las tinieblas nos iban a rodear, y Dios creó el mensaje, pero en el mensaje incluía a su Hijo para que viniera a nosotros a transmitirnos lo que es la luz. Amén. Nosotros sin Cristo vivimos en tinieblas, y una persona que no se ha acercado a Jesús pues está viviendo en tinieblas, pero existe el mensaje que solamente podemos tener comunión con Dios cuando penetramos por la luz que es Jesucristo. Amén. Lo entendemos, yo creo que ya lo sabíamos también. Entonces Juan dice, capítulo 8, verso 12: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Según el libro de Juan, capítulo 8, verso 12. El libro de Juan, capítulo 1, verso 4, yo se lo leo si usted gusta ir, pero vamos a regresar al verso inicial. Dice el libro de Juan, capítulo 1, verso 4: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no le comprendieron. ¿De quién está hablando? De Jesús. El mensaje de Dios. ¿Dios qué es? Dios es luz. Y en Dios no hay tiniebla alguna. Lo sabemos, ¿no? Que Dios es luz. También sabemos, amado hermano, que Dios es amor, y según el libro de Juan, capítulo 4, dice: y Dios es espíritu. Amén. Sabemos que Dios es amor, y Dios es luz, y Dios es espíritu. Es su esencia de Dios, no su atributo, porque en sí su esencia de Dios, y Dios es luz. Entonces esa luz quería ser transmitida a nosotros a través de ¿quién? De Jesucristo. Y cuando viene Jesús, vino el amor, y vino el espíritu, y vino también la luz hacia nosotros. También en una ocasión estaba viendo en un video de YouTube y estaban casando dos personas del mismo sexo, y otra persona le estaba diciendo: lo que ustedes están haciendo está mal. Y dice: ¿por qué está mal delante de Dios? Y dice la persona: ¿por qué estamos mal si Dios es amor? Como que Dios, en el amor de Dios, tenía que soportar lo que las personas estaban haciendo. No sé si se recuerdan cuando aquí en ese país legalizaron el matrimonio del mismo sexo. Dijo el presidente Obama: ha vencido el amor. Como que el amor es el que va a perdonarnos todo lo que hagamos. Dios es amor y Dios lo tiene que hacer. Le quiero hablar hoy porque nosotros, amado hermano, no podemos tener acceso a la luz, ni acceso al Espíritu, ni acceso también al amor de Dios, si no primero entramos por el medio que se nos dio. ¿Quién fue? Jesucristo. Una vez tocando la presencia de Jesús, va a ver que todo lo que nos rodea, amado hermano, lo debemos que aborrecer, porque no hay una comunión entre la maldad y Dios, no hay una comunión entre la luz y las tinieblas, porque Dios es luz. Y este mensaje, si no es negociable, tampoco se puede cambiar, o yo lo puedo pensar de otra forma. Es el mensaje que Dios estableció. Él es luz, y en Dios no hay tiniebla alguna. Amén. Y si nosotros queremos venir a la luz a través de Jesús,
debemos que renunciar a las tinieblas porque automáticamente no se puede combinar la luz y las tinieblas y nos descalifica el Señor si nuestra vida quiere andar en tinieblas cuando el Señor es luz. ¿Sí me logro entender? Según el libro de Juan, amado hermano, pues él dice, este mensaje lo hemos oído desde el principio, o sea, Dios lo tenía guardado y Dios lo transmite a la tierra a través de Jesucristo. Y dice, y Jesús es la luz del mundo. Y cuando el que cree en Jesús ya no va a andar en tinieblas. O sea que si nosotros creemos en el Señor, pasamos de vivir de un mundo de tinieblas a un mundo de luz, porque hemos creído en el Señor. Amén. ¿Se logra entender, hermanos, hasta el momento? Entonces, amado hermano, pues es bien necesario entonces armonizar. Si nosotros decimos que somos cristianos, es bien necesario armonizar que la palabra comunión es armonía, ¿no? Es armonizar, o es amistad también, como por ejemplo lo usa la Biblia en lenguaje sencillo, que dice, en vez de utilizar comunión, dice amigo de Dios. Otras palabras dicen armonizar entre el hombre y Dios, cuando nuestro pecado, amado hermano, nos apartaba de Dios, pero una vez vino la luz y nosotros podemos hablar con Dios sin que nos pase nada. Podemos tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la luz, en este caso Jesús, nos está uniendo a la presencia de Dios. Entonces ya tenemos comunión con nuestro Dios. Si nosotros no creemos en Dios o no creemos en Jesús, aunque hablemos, nosotros no tenemos comunión con nuestro Señor. Es bien necesario que si nosotros somos cristianos, armonicemos con nuestro Dios. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. ¿Amén? Amén. Hermanos. Amén. Entonces vamos a ir al otro verso siguiente de 1 de Juan 1:6. Porque allí dice, si decimos, fíjese cómo empezó el primer verso, ¿no? Que ese mensaje existía y fue transmitido a través de él, o sea, de Jesucristo. Y después dice, si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí, otra vez ya se lo dije, ¿qué significa, amados hermanos, la palabra comunión? ¿Qué significa comunión? Comunicación, eso es comunión, comunicación. A ver, ¿alguien más, hermano? Estar todos reunidos. Armonizar, ¿no? En sí, eso es la palabra comunión. Comunión es armonizar. Amén. Es armonizar, es estar unido a algo y es tener amistad con alguien. Es lo que significa la palabra comunión. Si nosotros nos llevamos bien, entre todos nosotros estamos viviendo en comunión. O sea, si yo, amado hermano, me guardo en esa semana porque va a haber Santa Cena y participo de la Santa Cena, yo estoy teniendo comunión con Dios. O sea, me estoy entrelazando, me estoy uniendo al Señor. Que hay muchas citas bíblicas que le dije que no las quiero utilizar. Por ejemplo, el libro de Juan 15 dice que él es David, nosotros los pámpanos separados, o sea, como en comunión con él. Nosotros no, si no tenemos comunión con él, nosotros no podemos hacer nada. Amén. ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No tiene comunicación, pero sí pueden estar unidas, pero como no se llevan, entonces no tiene nada que ver el templo de Cristo con el templo de los ídolos. Simplemente para ver que la palabra comunión es armonía. Amén. ¿Tendrá armonía, por ejemplo, las notas musicales? Las notas musicales sí tienen armonía, porque se están entrelazando unas a otras. Entre un matrimonio tendrá comunión, pues sí tiene, porque se está entrelazando uno al otro. O simplemente amistad, que es la palabra comunión. ¿Amén? Dice aquí entonces, amado hermano, si decimos nosotros que tenemos, vamos a ponerle lo que dice la Biblia en lenguaje sencillo, si decimos nosotros que somos amigos de Dios, pero andamos en tinieblas, ¿qué sucede, amado hermano, cuando simplemente yo puedo decir es que yo soy cristiano, yo tengo armonía con Dios, yo tengo comunión con Dios, pero Dios ve que mi vida es una vida que anda en tinieblas? ¿Cómo quedamos según aquí el verso? Dice, mentimos y no practicamos la verdad. Simplemente compensar nosotros que sí tenemos comunión con Dios. Que hoy le cantamos, amado hermano, hoy posiblemente en la mañana oramos a Dios y estamos conscientes que Dios nos escuchó y nos sentimos bien. Pero el resultado que Dios está viendo, pero si andamos nosotros en tinieblas,
nos estamos engañando, estamos mintiendo y no estamos practicando la verdad. ¿Por qué? Y podemos decir por qué eso sucede. Porque no hay una comunión entre la luz y las tinieblas. Y ese es el mensaje que Dios creó desde el principio. Nosotros, amado hermano, lo podemos ver de muchas formas, cambiarlo de muchas formas, justificarnos en el pecado. Decimos que así Dios me creó, pero no es el mensaje que Dios creó desde el principio, que es lo que quisiera, si nosotros logramos entender cuál fue el plan inicial de Dios. El plan inicial de Dios fue que la luz, que es Él, viniera a nosotros a través de Jesús. Y una vez llegando la luz, las tinieblas necesitan ser desalojadas. Si nosotros somos cristianos y no han sido desalojadas las tinieblas, no hemos tenido la experiencia de conocer la luz del Señor, porque la luz, no hay una comunión entre la luz y las tinieblas. Amén. Si yo digo, amado hermano, soy cristiano y yo tengo amistad o armonía o estoy unido al Señor, entonces las tinieblas es lo primero que se debe ir, porque las tinieblas no tienen ninguna comunión con nuestro Dios. ¿Sí se logra entender, hermanos? Entonces es bien importante, y guardemos eso en nuestro corazón. Si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, pero tenemos muchos problemas, amado hermano, andando en las tinieblas, Dios nos ve como mentirosos y nos ve que nosotros no estamos practicando la verdad. Porque la verdad, si nosotros la practicamos, se evidencia la luz en nosotros. Está bien sencillo el verso, pero es bien importante, amado hermano, que lo entendamos. Si nosotros no logramos entender la palabra de Dios, pues simplemente nos podemos engañar igualmente nosotros. ¿Amén? Hermanos. Y también, amado hermano, vamos a seguir leyendo. Las obras de las tinieblas, si nosotros andamos en tinieblas, las obras de las tinieblas no nos van a permitir acercarnos a Dios. O sea, las obras de las tinieblas nos van a estorbar para que nosotros nos acerquemos a la luz. Pero es bien importante, si nuestra meta es estar un día, experimentar la luz del Señor, o sea, de verdad, como dice su palabra, que Dios envió a Jesús, la luz, y Cristo es la luz de los hombres, yo quiero experimentar esa luz. Y simplemente experimentar la luz, usted va a experimentar cómo las tinieblas se van a ir de usted. Simplemente porque yo estoy experimentando la luz, porque lo que Dios dijo, no debe que haber armonía entre la luz y las tinieblas. ¿Saben? Pero nosotros tomamos una decisión en ese lapso y muchas veces no queremos, aunque decimos yo tengo comunión con Dios, no queremos venir a la luz para que nuestras obras de tinieblas sean expuestas a la luz. Yo quiero leer otro verso bien conocido. El libro de Juan, por favor, capítulo 3, verso 19, si quiere ir, si no yo se lo leo. Y vamos a regresar nuevamente a los versos que estamos leyendo. Según el libro de Juan, amado hermano, dice, y este es el juicio, Juan 3, 19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz, hermanos? Es Jesús. Solamente para poderlo comprender. Dice, y ese es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y aquí puede haber creyentes, no creyentes, más no creyentes, pero simplemente, amado hermano, en el plan divino de Dios y en el mensaje que ya existía desde antes de la fundación del mundo, Dios había dicho, como Él es amor, su esencia es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Dijo Dios, yo quiero enviar esta luz al mundo a través de Jesucristo. Y Jesús vino, pero los hombres, como estaba la maldad en su corazón, amaron más las tinieblas que la luz. Y eso es para que nos identifiquemos nosotros, porque sí existe, amado hermano, el milagro del nuevo nacimiento, el cambio de vida, el despojamiento, amado hermano, de todas las tinieblas donde el enemigo nos tiene engañados, cuando nosotros verdaderamente tenemos comunión con nuestro Señor. Amén, hermanos. El verso 20 dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz. Fíjese lo que está diciendo, ¿no? Simplemente nosotros vamos a hacer lo malo y eso significa que estamos odiando la luz. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo malo, posiblemente en ignorancia lo hacemos o sabiendo que esto que vamos a hacer está mal y lo vamos a hacer, pues simplemente estamos rechazando
la luz. ¿Quién nos induce entonces, amado hermano, a hacer lo malo? Las tinieblas. Y sin darnos cuenta, las tinieblas pueden estar en nuestro corazón y decir, tenemos comunión con Dios, pero las tinieblas están en mi corazón. Dios nos ve como un mentiroso y como que no practicamos la verdad. Pero si una vez nos decidimos y venimos a la luz y peleamos contra las tinieblas, vamos a experimentar el despojo de las tinieblas que nos acusan, nos oprimen, porque hemos llegado a la luz. A ver, mis hermanos, y a su nombre. Dice entonces, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. ¿Se imagina, amado hermano? Alguien se esfuerza por querer practicar la verdad. ¿Y a dónde va a ir? Si se esfuerza por querer practicar la verdad, va a ir a la luz. Y en la luz el Señor va a ver sus acciones y le va a despojar de todas las malas acciones, y la persona se va a sentir libre. ¿Por qué? Porque ha venido a la luz. Es el mensaje que Dios creó desde el principio. O sea, nosotros no podemos manipular o mover o justificarnos o simplemente hacer otra cosa, pero es el mensaje que Dios dejó para que nosotros fuéramos libres a través de la luz que es Jesucristo. Y Dios es amor, pero igualmente el mensaje de amor está en Jesús. Si no venimos a Él, pues simplemente no vamos a tomar de la bendición que es el amor de Dios, del Espíritu de Dios y de la luz que es el Señor también. Amén. Y ya, amado hermano, cuando estamos involucrados en lo que son las tinieblas cegan los ojos de las personas también. O sea, una vez, sin darnos cuenta, podemos ser cristianos y podemos decir, yo alabo a Dios, yo tengo comunión con Dios, hermano, yo hablé con Dios. Pero la evidencia, vamos a ver si las tinieblas nos están cegando por la forma que nos estamos conduciendo nosotros para hacer las cosas. Según 1 de Juan, capítulo 2, verso 9, hasta el verso 11 nos dice que las tinieblas cegan los ojos de las personas. ¿Se imagina? A usted le hacen un daño, amado hermano, y Dios desea que perdone, un ejemplo. Pero como las tinieblas cegan, empieza a desear el mal, empieza a tramar mal, empieza a pensar mal de la otra persona, y no es porque Dios se lo está revelando, es porque las tinieblas han cegado el entendimiento. Y alabamos a Dios, tenemos comunión con Dios, pero Dios, ¿cómo nos ve? Como mentirosos o como personas que no practicamos la verdad, porque lo que quería Dios es que la luz reprimiera las tinieblas. Yo no sé si se logra entender, hermano. Según el libro de 1 de Juan 2:9, dice la palabra de Dios, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Está aún en tinieblas. Si alguien me hizo un daño y es mi hermano y lo aborrezco yo, pero como yo estoy en la luz, entonces todavía estoy en las tinieblas. Y eso es lo que nos va a identificar si nosotros, amado hermano, de verdad llegamos a la luz, o si pensamos que estamos a la luz, pero estamos habitando en las tinieblas. Y es bien importante escuchar el mensaje a tiempo, porque se imagina si llegamos a la presencia de Dios pensando que vamos en la luz, que tenemos comunión con Dios, y resulta que nuestra vida fue una vida que vivimos en las tinieblas, pues sería el fracaso para nosotros. Pero si descubrimos a tiempo, entonces vamos a ver la evidencia que de verdad llegamos a la luz. ¿Saben? Después dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. ¿Cuántos amamos a nuestro hermano? Eso significa que estamos en la luz. Y no solamente a los hermanos que nos hacen el bien. O sea, si alguien te puede hacer un daño y aún así en tu corazón no permites que las tinieblas inunden en contra de aquella persona porque me hizo un daño, sino tú permaneces en la luz sabiendo que Dios, que es luz, va a reprimir las tinieblas de aquella persona. Pero si nosotros queremos ajustar cuentas, amado hermano, y deseamos, hasta oramos porque tenemos comunión con Dios para el fracaso que le pase, que se destruya, nosotros estamos en tinieblas sin darnos cuenta. Y sépalo que no hay armonía entre la luz, que es Dios, y las tinieblas, que son manipuladas por el enemigo. Pero ¿qué dice el verso siguiente? El verso 11. Pero el que aborrece a su hermano
¿Está en qué, hermanos? ¿Y anda en dónde? ¿Se imagina? El que aborrece a su hermano. O sea, si una persona está hablando dentro de la iglesia, no está hablando de personas que no conocen a Dios. Está hablando de problemas que pasan en una iglesia, pero en mi corazón sentí tinieblas o ganas, deseos de que fracase, que le pase algo, pues la persona está en tinieblas y anda en tinieblas. Es manipulado por las tinieblas porque la persona está en tinieblas, aunque se está diciendo hermano y pueda decir que tiene comunión con Dios y ya levante una oración y haga algo, amado hermano, posiblemente, según este verso, la persona está en tinieblas. Amén. Después dice, y no sabe dónde va. ¿Alguna vez usted, antes en México, jugaban un juego que le decían gallinita ciega, que se amarraban los ojos y jugaban tocando, no me recuerdo cómo, o le pegaban como a la piñata, así? Pero una persona cegada por las tinieblas, amado hermano, cegada por el enojo, cegada por el odio, por la amargura, porque algo le hicieron, simplemente cayó en las tinieblas y no sabe a dónde va. ¿Se imagina usted se animaría a manejar un carro con los ojos vendados? No sabe a dónde va, ¿verdad? Pero es bien importante saber que si permitimos que las tinieblas se meten en nuestro corazón a través del pecado, nos van a cegar, nos van a manipular, nos van a llevar a lugares, amado hermano, que no sabemos, nos van a promover que hagamos cosas, amado hermano, porque no sabemos a dónde nos están llevando. ¿Por qué? Dice, porque las tinieblas, ¿qué dice? Han cegado sus ojos. ¿Se imagina, amado hermano? Tan fácil es decir, yo tengo comunión con Dios. Yo alabo a Dios, me siento bien tranquilo porque alabamos a Dios y las tinieblas nos están esperando. Promovemos qué vamos a hacer de tinieblas y simplemente lo que hacen las tinieblas nos van a cegar nuestros ojos y nos van a llevar para lugares que no sabemos a dónde vamos. Y el problema es que después la persona dice, es que el Señor me llevó allí, pero fue manipulado por un enojo, por una contienda, por una amargura que había en el alma, porque las tinieblas habían cegado el corazón, simplemente por aborrecer a su hermano. Todo lo que puede llegar a ser y aborrecer a mi hermano, ¿cómo me va a ver Dios? Como un mentiroso o como una persona que no se mantiene en la verdad. Amén, hermanos. Igualmente sabemos Dios es amor y deseamos amar a nuestro hermano. Debemos ir al dador del amor, que es Jesús, para poder amarnos nosotros como hermanos también. ¿Sí se logra entender? ¿Qué es lo que aleja entonces, amado hermano? ¿Qué es lo que aleja a la persona de la presencia de Dios? Las tinieblas o el pecado. Entonces, si una persona peca, ¿qué es lo que lo aleja de la iglesia? Porque está diciendo aquí este verso que si una persona aborrece a su hermano y el hermano ¿dónde se lo va a encontrar? Pues se lo va a encontrar en la iglesia. Pero si una persona comete un pecado, primeramente se va a alejar de la luz y se va a alejar ¿de dónde? De la iglesia, que es donde se va a juntar con su hermano. Amén. Si se logra entender por qué, porque las tinieblas han cegado su entendimiento. Ya no es la luz, aunque se hable de luz, sino ya no hay paz, sino que hay discordia. Ya no hay unidad, sino hay enemistad, hay contiendas. ¿Por qué? Porque las tinieblas han cegado el corazón de la persona. Ya no puede amar a aquella persona que amaba. ¿Por qué? Porque simplemente las tinieblas se encargaron de llenar el corazón y lo están llevando para un lugar donde no se da cuenta que no es la luz. Porque una vez, amado hermano, conociendo la luz, toda tiniebla es expulsada de nuestros corazones y somos libres, y nuestro trabajo es mantenernos en la presencia de Dios, en la luz, para no ser contaminados por las tinieblas. ¿Sí se logra entender, hermanos? Porque una vez, amado hermano, que nos esforcemos nosotros, y yo se lo digo por experiencia y le invito también, una vez nosotros que tengamos una verdadera comunión con Dios, que nos unamos a Cristo, que Cristo sea nuestro amigo, que le contemos todas nuestras necesidades, que nos hagamos, amado hermano, amigos del Señor, va a experimentar el peso quitado de nosotros, porque las tinieblas se han ido. Pero podemos ser cristianos pensando en nuestro corazón que tenemos comunión con el Señor, pero no podemos salir de las tinieblas. Es necesario que al conocer al Señor seamos libres, amado hermano, de toda tiniebla, y vamos a experimentar la llenura del Señor con su luz en nuestro corazón. Una persona que ve con luz
va a ver las cosas diferentes. Una persona que está viendo con los ojos de luz va a aconsejar diferentes, nunca va a aconsejar la destrucción de aquel hermano de la iglesia, nunca va a aconsejar algo. ¿Por qué? Porque la luz abunda en su corazón y las tinieblas le han abandonado. Pero por eso vamos a discernir nosotros. Si una persona está deseando, pensando que aquel es así, que el otro, porque las tinieblas han cegado el corazón y se está alejando de la luz. ¿Sí se logra entender, hermanos? ¿Cuántos anhelamos buscar verdaderamente la comunión con Dios? Estar unidos a Cristo, hermano. Él nos salvó, nos perdonó. Debemos que estar unidos a nuestro Dios. Vamos a regresar otra vez, primera de Juan, para seguirle, hermano, leyendo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. El verso siguiente dice: mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué hermoso, ¿no? ¿Qué es andar en la luz? Es mantenernos en la luz. ¿Podemos estar en la luz, hermano? Sí lo podemos estar. ¿Quién es la luz? Es Jesús. Mas si nos mantenemos en la luz, ¿qué dice? Nosotros como hermanos vamos a tener comunión los unos con otros. ¿Por qué voy a tener comunión con mi hermano? Porque mi hermano anda en la luz también. Pero yo, si digo ando en la luz, pero permito que las tinieblas entren en mí, desde ese momento yo ya no tengo comunión con mi hermano, porque las tinieblas han cegado mis ojos para poder ver el plan divino de Dios, que es Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Decía, hermana, a alguien que son tinieblas, que no están en Dios, pero nosotros, amado hermano, las permitimos que entren porque nos alejamos de lo que es la luz de nuestro Señor. Amén, hermanos. Pero aquí hay algo bien importante también, porque dice que si nosotros andamos en la luz como Él, o sea, el Señor está en la luz, nosotros vamos a tener armonía, vamos a ser amigos, nos vamos a unir nosotros, nos vamos a caer bien. ¿Por qué? Porque la luz ha llegado a nosotros. ¿Saben? Y entonces, amado hermano, la sangre de Jesús, su Hijo, nos va a limpiar de todo pecado. Se va a ir la tiniebla de nosotros cuando yo deseo permanecer en la luz. ¿Qué significa la sangre de Jesús? Vamos a hacer evidente el propósito por el cual Cristo vino, amado hermano, la existencia de Cristo. Vino a esta tierra, murió por nosotros, nos perdonó y su preciosa sangre nos lava, nos limpia, nos deja en luz. ¿Por qué? Porque yo deseo estar en la luz, y al estar en la luz, aunque mi hermano me haya hecho daño, yo siento la luz que dice perdona, haz esto, y entonces la sangre de Cristo se activa en mi corazón. Si eso no sucede en mí, la sangre de Cristo no nos ha limpiado, y es bien triste presentarnos un día delante de Dios sin haber recibido la remisión o el perdón de nuestros pecados. Nuestra alma está en juego, pero es bien importante hoy llegar a la luz y que Dios se encargue de orar. Que me han hecho daño, ama. ¿Por qué? Porque Dios es amor y yo estoy yendo al dador del amor. Yo no entiendo algo, Dios es espíritu, yo voy al dador del espíritu. Yo sé que hay tinieblas, yo voy entonces a la luz para que las tinieblas sean desalojadas y yo mantengo una comunión con nuestro Señor. Amén. Hermanos, ¿le da una ofrenda de palmas al Señor? Y el propósito, amado hermano, ya cuando el Señor, el propósito de Cristo realmente, cuando dio su vida por nosotros en la cruz, fue para presentar una iglesia, como dice el libro de Efesios 5:27, sin mancha y sin arruga. Ese fue el plan de Cristo, ese fue el propósito, amado hermano, de Dios al mandar a Jesús, tener un pueblo sin mancha y sin arruga, sin tacha, inmaculada, dice la palabra de Efesios 5:27. Pero ¿por qué no sucede? ¿Por qué todavía tenemos problemas de tinieblas? Porque no deseamos venir a la luz. ¿Para qué? Para ser lavados, para que seamos la iglesia, la cual Jesucristo compró con su preciosa sangre. Y fue lavada de toda inmundicia, de todo pecado, de toda arruga. ¿Cuándo? Cuando nosotros venimos a la luz y fuimos limpiados por nuestro Señor. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8, el verso siguiente. Y dice la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. ¿Qué es decir, amado hermano? Yo no tengo pecado. Si una persona comete una falta, hay muchas formas de que la persona se sienta bien diciendo que no fue su falta. ¿Cómo? Justificando el problema. Yo pasó esto, yo quedo libre de eso. Pero aquí hay algo bien importante. Si nosotros decimos, significa la palabra no reconocer que nosotros podemos fallar. Y al no reconocer, ¿cómo nos va a ver Dios? Que nos estamos engañando a nosotros mismos, porque Dios ha dicho que nosotros sí tenemos pecado. Pero Dios desea limpiarnos cuando nosotros lo confesamos. El pecado que Dios no puede perdonar, ¿cuál es? El que nosotros no reconocemos y no lo confesamos también. Dios desea que nosotros confesemos las faltas que hemos cometido, y Dios es fiel y justo y tiene poder, amado hermano, para limpiarnos, perdonarnos, sanarnos. Él se lleva agarra los pecados y los borra y nunca se acuerda de ellos. Que es bien necesario que nosotros, amado hermano, confesemos que sí tenemos pecado. Entonces, si yo lo confieso, ese pecado se va a quedar allí. El día que venga el Señor, vamos a dar cuenta de ese pecado, porque lo justificamos por lo que sea. Entonces, es bien importante. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Amén, hermanos? Hay unos versos en la Biblia, si gusta se los leo, si usted gusta ir también. El libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Sí, Eclesiastés 7, 20 dice que ciertamente, amado hermano, no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque, avalando la palabra de Dios, que todos nosotros cometemos pecado. No podemos decir yo no cometo pecado. Nosotros nacimos sin pecado. Todos nosotros, amado hermano, nacimos en pecado. Somos manipulados posiblemente por el deseo de la carne, pero es bien importante el reconocimiento hace la justificación delante de nuestro Señor. Amén. El libro de Romanos, capítulo 3, verso 12, está hablando, dice: todos se han desviado, a unas hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se imagina, amado hermano? Y este verso pues lo sacó Pablo de lo que dice el Salmo 53, ¿no? Que de ahí se tomó esas palabras para ver que todos le fallamos a nuestro Dios. Si decimos yo no le fallo, yo así como estoy, hermano, estoy bien, no necesito esforzarme más, así como estoy bien, pues ya delante de Dios nosotros estamos en pecado, porque no estamos reconociendo que necesitamos, amado hermano, acercarnos a la luz, para que toda tiniebla que nos está cegando y nos está haciendo evidenciar que no estamos llevando una vida bien delante de Dios, se pueda ir cuando yo vengo a la luz. Para que mis acciones malas sean expuestas delante de Él, necesito venir a la luz y reconocerlas, porque si yo sé que le fallo a Dios, amado hermano, y de una forma u otra lo oculto para evidenciar delante de los hombres que todo está bien, simplemente Dios me ve como una persona engañada y mentirosa, que no me mantengo en la verdad, porque yo no vengo delante de Dios a reconocer mis faltas. Amén. ¿Y quién podrá, amado hermano, escaparse delante de la luz que Dios puede ver lo profundo de nuestro ser? Nadie puede. Bien necesario, aunque sientamos, amado hermano, que no cometimos una falta, pedirle a Dios el auxilio. Padre, hoy vengo delante de tu presencia, Señor, ayúdame. Reconozco que soy un pecador, Señor, cámbiame, transfórmame, y Dios nos perdona y nos quita la carga y sopla luz sobre nosotros, amado hermano, y vemos las cosas diferentes. Experimentamos la presencia de Dios cuando reconocemos que tenemos falta. Una vez que una persona, amado hermano, reconoce, una persona que está reconociendo, ¿sabe qué está diciendo? Señor, me arrepiento, yo lo cometí, pero se abre la puerta del arrepentimiento, y es lo que desea Dios, que nos arrepintamos al confesarlo, para que Dios nos pueda perdonar. Si nosotros, amado hermano, le buscamos muchas formas para no confesarlo y no arrepentirnos, y justificamos, ¿no?, que aquel empezó primero que yo y yo estoy bien así, pues simplemente nos va a condenar ese pecado. Pero si yo confieso, Señor, aquel dice que yo tuve la culpa, yo te pido perdón, Señor, límpiame de toda inmundicia, quiero ser otra persona, entonces Dios nos va a ayudar con su luz, va a retroceder las tinieblas, porque estamos arrepintiéndonos y necesitamos la ayuda de Dios. ¿Sí se logra entender, hermanos?
Pero el verso 9 de 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es confesar los pecados? Si alguien va a confesar los pecados, amado hermano, que reconozca que va a confesar los pecados, ¿qué es confesar los pecados? ¿Mande? Es reconocer delante de Dios, es todo lo que Dios desea. Que reconozcamos que todos, amado hermano, chicos, grandes, medianos, todo ser humano le falla. Y por eso Dios puso el medio de limpieza, que es la luz, a través de Jesucristo. Es el mensaje que Dios planeó desde el principio. Enviar la luz para que nosotros que le fallamos de muchas formas, salgamos de las tinieblas y se manifieste la luz en nosotros. Pero si nosotros no reconocemos, amado hermano, si decimos, si estoy bien, no siento de Dios. No siento de Dios confesarlo. ¿Por qué yo? Porque yo no hice mal. Ahí vamos a estar en tinieblas si no nos damos cuenta, y las tinieblas nos están llevando a otro lugar que no es la luz del Señor. Pero una vez, dice aquí la palabra, si confesamos nuestros pecados, o sea, ya estoy reconociendo y busco arrepentimiento. Señor, yo reconozco que te fallé, Señor, busco el arrepentimiento. Sale la otra palabra: Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Eso significa que si usted va a venir delante de Dios reconociendo que le falló a Dios y quiere ser otra persona, Dios no le va a rechazar. Dios le va a decir: no, te equivocaste. Tú vas a ver, tú sí eres allá de manantial de vida, porque cada rato pecas. No. Simplemente, amado hermano, Dios es fiel. Dios no miente. Él está dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos, pero lo que desea Dios, que reconozcamos nuestro pecado. Si nosotros, amado hermano, no reconocemos, pues simplemente nos vamos a quedar con el pecado, y un día le vamos a dar cuentas a Dios y no vamos a ser perdonados. Pero si nosotros reconocemos, nos arrepentimos, téngalo por seguro que Dios desea ayudarnos. Dios desea ayudarnos para que nosotros seamos libres de todo estorbo, de toda tiniebla que el enemigo desea poner en nuestro corazón. Amén. Y ese es el mensaje, amado hermano, que Dios se propuso desde el principio, que le íbamos a fallar, y posiblemente muchas personas iban a justificar su pecado, pero vino la luz, y la luz puede penetrar en nuestro corazón, pero la luz desea que confesemos que sí le hemos fallado a Dios. Y como le digo, Dios no va a decir: no, ya cada rato tú vienes a pedirme perdón, a ti ya no te voy a perdonar. No. Reconocemos: Señor, yo quiero ser otra persona. Cámbiame, Señor. Y pon tu luz en mi mente, Señor. No siento ánimo de hacer las cosas para ti, porque las tinieblas están ahí. Yo reconozco, Señor, que la luz penetre dentro de mí, y Dios es fiel y justo para ayudarnos. Dios no nos va a rechazar cuando nosotros venimos, amado hermano, con un corazón sincero a pedirle ayuda a Dios. Pero sí nos ve de lejos y nos rechaza cuando venimos con un corazón altivo a pedirle ayuda a Dios, como habría los hermanos, ¿no? Si le fallamos a Dios, hasta con arrogancia le queremos decir a Dios no, como aquel, el fariseo y el publicano. El fariseo le fallaba a Dios y comparaba al otro: yo no soy como ese publicano, que yo sí hago esto y el otro. No. Pero ¿quién recibió? ¿Quién se fue justificado? El que se reconocía: yo pecador, y se fue perdonado a su casa. ¿Y cuántos de nosotros, amado hermano, nos podemos ir sin ser perdonados a nuestra casa? Cuando siempre de una forma u otra le fallamos a Dios, pero Dios, por eso venimos a la iglesia, porque Dios desea ayudarnos a sacarnos del hoyo para que conozcamos la luz de nuestro Señor. Amén. Dice el libro de Proverbios, amado hermano, 28:13, yo se lo leo, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Entonces este verso de 1 de Juan 9 dice: si confesamos ¿qué? Nuestros pecados. ¿Qué es nuestros pecados? Fíjese, no dice si confesamos el pecado como si fuera uno, pero está diciendo pecados. ¿Por qué dice pecados? Porque, amado hermano, es la acumulación de faltas que hemos hecho, que simplemente delante del juez va a ser la multa más difícil. Una vez estaba viendo un video
donde una persona lo iba persiguiendo la policía y el policía que iba atrás iba contando todas las faltas, se brincó una luz en rojo, tantos cargos, se cambió de carril sin poner direccional, aunque el único cargo posiblemente es que iba a exceso de velocidad y que había huido de la policía, pero le pusieron 9 cargos a la persona, que resultó más difícil. Todos los cargos que hizo, no respetó un stop, se brincó una luz, cambió de carril sin poner direccional, huyó de la policía, y todos esos cargos le estaban dando años de cárcel, simplemente porque no fue un solo cargo. Y el Señor aquí dice, si confesamos nuestros pecados, para que veamos la grandeza, que no solamente es un pecado, son muchos acumulados, que es necesario, amado hermano, confesarlos, pero Dios en su misericordia va a ser fiel y justo para perdonarlos, borrarlos, va a obrar la sangre de Cristo, amado hermano, limpiándonos, y vamos a conocer la luz cuando nosotros reconocemos que lo estamos haciendo mal delante de Dios. Amén. Entonces, amado hermano, vamos a concluir. Dice 1 de Juan 1:10, y con eso concluimos y leemos los 5 versos otra vez. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjese lo que dice este verso, se puede ver muy sencillo. Simplemente, amado hermano, el no reconocer mis faltas y el decir, yo no he pecado. Fíjese lo que sucede. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios o a él mentiroso. ¿Qué significa eso? Si decimos que no hemos pecado. Si Dios nos dice, amado hermano, tú has pecado, y que Dios nos estuviera hablando diciendo, todo hombre ha pecado, tú has pecado. Y si nosotros le decimos a Dios, yo no he pecado, nos estamos igualando al nivel de Dios. Como diciendo, pues tú cómo vas a saber que yo pequé. O sea, el nivel de Dios, y el único que se ha igualado al nivel de Dios fue Satanás, y fue destronado de su trono. Nosotros, amado hermano, no podemos decir, así como estoy bien. Yo no he pecado. Que se arrepienta de nosotros, yo estoy bien así. Porque nos estamos igualando igual a Dios y estamos haciendo a Dios mentiroso. Y desde el momento que decimos, no tengo pecado, somos unos pecadores que vamos a ser juzgados delante del Señor. Al decir, yo no tengo pecado, ok. Simplemente por igualarte delante de Dios, que Dios está diciendo que sí, que necesitas acercarte a la luz, ya desde ese momento somos pecadores. Y la palabra del Señor no va a tener cabida en nuestro corazón. No nos va a limpiar. Si nosotros no reconocemos, amado hermano, nuestra falta, la palabra de Dios no nos va a limpiar, no nos va a sanar, no nos va a ayudar, porque no estamos reconociendo. Y desde el momento que decimos, yo no tengo pecado, nos estamos volviendo enemigos delante de Dios. Pero si yo reconozco, me estoy volviendo amigo delante de Dios. Puedo tener una bonita comunión con mi Señor. Fíjese qué hermoso, ¿no? Qué cambio, y cómo nosotros nos igualamos igual a Dios, amado hermano. Quiero concluir 1 de Juan, capítulo 1, verso 5. Leemos los 5 versos y concluimos, y le damos gracias a nuestro Dios. Y este es el mensaje que hemos oído de Él, y que os anunciamos: Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Qué hermoso verso, ¿no? Y para que lo guardemos en nuestro corazón, amado hermano, Dios desea ayudarnos, pero también reconocer que necesitamos más de Dios y esforzarnos realmente por vivir y mantenernos en la luz que es la presencia de Dios. Amén. Vamos de pie para darle gracias a Dios y elevamos una oración. Escuchamos un canto, amado hermano, y quedamos despedidos.
Gracias, bendito Dios, te damos en esta preciosa tarde, Señor, por tu palabra, porque nos permites, bendito Dios, estar aquí reunidos, cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias por tu presencia, por la luz, Señor, que has enviado a este mundo, Señor, para salvación nuestra, para perdón de nuestros pecados, para limpiarnos de toda inmundicia, Señor.